vamos a comenzar ya. Buenas tardes y bienvenidos a la sede de Cámara. Un día más. Mi nombre es Javier Moyal, soy director de marketing de la Cámara de Comercio. Y hoy estamos aquí en este foro de empresa familiar con Fundación Numa, fundación promotora e impulsora de este foro de empresa familiar, que nos ayuda y colabora activamente en todos esos eventos que tratan de potenciar y desarrollar la actividad más familiar de tejido empresarial y que desde la Cámara seguimos así. Bueno, va a ayudar a dirigir esta charla tan interesante que vamos a tener con David. Antes de comenzar, simplemente quiero solicitar que los que están con nosotros online dejen los micrófonos apagados para que no nos oigan ruidos de fondo. Os pediré, por favor, si os podéis nombrar con vuestro nombre y empresa para que podamos identificar después, si podéis alguna pregunta a través del chat, de quién provienen. Y simplemente deciros que la sesión será grabada, con lo cual también os recomendamos que dejéis las cámaras apagadas. José Ramón, como decía, presidente de Fundación Numa, es también presidente honorífico del Foro de Empresa Familiar y gran promotor de esta iniciativa vertical que ya tiene 1 año y medio de andadura. Es empresario familiar de 4ª generación, lleva más de 30 años en el grupo familiar. Y desde 2007 pues, está frente de Fundación Numa pues, desarrollando todas estas iniciativas para promover el desarrollo de la empresa familiar. Y nada más, José Ramón, te dejo todo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Como veis, es un gran amigo. Bueno, lo primero que tengo que deciros es bienvenidos todos, especialmente a los que estáis aquí, a los que estáis online, pues muchas gracias por vuestra atención. Y esta quizá, no sé si es la primera jornada que hacemos de nuevo mixta, digamos, online y presencial, pero bueno, es decir, si el virus y Putin no lo permiten, seguiremos realizando nuevas actividades desde el virus. Bien, quizá lo primero, quizá vosotros conozcáis muchas cosas ya de la Fundación Numa. Bueno, la Fundación Numa es una entidad mientras la tecnología se pone al día, es una por favor. Habéis mencionado la mano. Bien, yo creo que todos vosotros ya nos conocéis a la Fundación Numa, pero de todas formas quería recordaros. Lo primero es que es una fundación que está soportada solamente por mi familia, de la cual sinceramente nos sentimos tremendamente orgullosos. Ha sido la base de que en estos momentos tenemos una relación familiar apasionada, pero que nuestros negocios siguen continuando. Como ha dicho Javier, yo soy 3ª generación y me puedo dedicar a la fundación porque ya tengo a la 4ª generación, como suelo decir, en esa labor hortera de ganar dinero para la familia que hice yo durante 40 años. Bien, desde 2007 pues lo único que hacemos es investigar, innovar y divulgar el conocimiento que existe en el mundo, tanto y también crear el nuestro, añadimos el nuestro, pero también las mejores prácticas de las familias empresarias. ¿Para qué? Pues para gestionar la continuidad y transmisión de su legado patrimonial familiar, que es el gran sueño de toda familia empresaria.
compartimos con Chicago el propósito de ayudar a las familias empresarias y a sus organizaciones para que puedan comprender mejor su realidad, pero en ningún momento tenemos interés en crear doctrina ni decirles ni condicionarles lo que quieran decir, lo que quieran pensar y decidir. Perfecto, esto ya está. Bien, el foro de empresa familiar. El foro de empresa familiar dentro del Club Cámara pues es una iniciativa que creó la Fundación Numa y la Cámara pues, por varias razones. Primero porque Ángel Asensio es un empresario, un gran empresario familiar y amigo, y además pues, es el presidente de la Cámara, que yo espero que siga siéndolo durante muchos años, porque la verdad es que está haciendo una excelente labor, está desarrollando la Cámara como jamás los que las conocemos en ediciones anteriores podíamos pensar, gracias también por el apoyo del equipo que tiene pues, Alfonso Calderón, Javier y tantos otros, ¿no? nuevos y antiguos de la Cámara. En fin, ¿por qué nació? Pues porque Ángel y yo pues, pensamos que las empresas familiares son el soporte de la economía y de la creación de empleo, del sustento de las administraciones públicas en la mayoría de los países del mundo y que por tanto pues, vale la pena apoyar su crecimiento, su sostenibilidad y sobre todo su continuidad a través de generaciones, no solo las familiares sino todas las empresas. Y aquí es con independencia, por supuesto, de cualquier sector o tamaño. Y ese es el propósito por el cual creamos en la Cámara y la Fundación Norma pues este foro. Sinceramente, en el foro os tengo que decir que es un lugar privilegiado de encuentro para todos aquellos que componen una empresa, que son básicamente los accionistas de la familia, también los profesionales de sus organizaciones y de sus empresas, pero también es un lugar de encuentro con los asesores y consultores de bienes y servicios y, por supuesto, los clientes. ¿Qué intentamos con esto? Pues simplemente intercambiar experiencias y identificar potenciales actividades empresariales conjuntas, en una palabra, hacer negocio entre todos nosotros. Por tanto, como decía antes, si Putin y el bicho no lo permiten, pues seguiremos haciendo divulgación de este conocimiento y también comenzaremos a hacer reuniones, desayunos con los miembros del club, del Club Cámara y del Foro de Empresa Familiar, pues para precisamente desarrollar ese tipo de actividades, sobre todo las relaciones entre ellos. Bien. Bueno, yo antes he mencionado el legado patrimonial, el legado patrimonial familiar. Bien. Pero para conseguir su transmisión y su creo que sepamos lo que es. Y segundo, y también muy importante, ¿qué lo compone? Bueno, yo creo, la Fundación Numa considera que el patrimonio es todo aquello que una familia empresaria quiere conservar y transmitir a las siguientes generaciones. Y eso no es ni más ni menos que nuestro legado patrimonial familiar. Entendido, como podéis ver ahí en la figura de la derecha, que está compuesto de una parte tangible, digamos, todos los activos de todo tipo asociados a las actividades empresariales o inversiones o todo tipo de activo, pero también nosotros consideramos que por una cuestión estratégica es necesario considerar los activos que son propiedad conjunta de los miembros de la familia y también los activos que son propiedad de los miembros de la familia, esposas y esposos, a título individual, porque es mejor establecer una estrategia de diversificación y minimización de costes, de riesgos. Y un punto importantísimo es el capital humano dentro de la familia como de las empresas, que es ni más ni menos pues, el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades diferenciales para crear riqueza. Esto es vital desarrollarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones en los relevos generacionales por una razón obvia, porque el capital humano es lo que impulsa el negocio, y veis cómo lo definimos nosotros, pues es la familia y la organización, es un sistema
que interacciona entre la familia y la organización, pero dentro de las actividades operativas del holding, en la cual la familia suele tener poder y mayoría que está implicada, y las inversiones, que son todo tipo de actividades empresariales en las cuales la familia tiene. Entre la familia, entre los intereses de la familia y la empresa. Eso no es cierto. Puede haber, digamos, controversias puntuales, pero la realidad es que para toda empresa familiar, la empresa y la familia es un todo, es su vida. Y también una cuestión muy importante ahora. Vamos a ver, para una familia empresaria, creo que es más importante que nunca hoy asumir que las crisis y los cambios del entorno son consustanciales con sus actividades empresariales. Porque asumiendo esto, estaremos en condiciones de planificar la continuidad de nuestro legado patrimonial, dado que eso, y no solamente ganar dinero, esa continuidad es lo que representa el éxito de una familia empresaria. Bien, ahora bien, lógicamente, si tenemos en cuenta que con el tiempo la familia, el negocio cambian, también tenemos que tener en cuenta, y ahora es muy fácil decir esto, pero cuando empecé en 2007 había algún problema más, el entorno condiciona estas dinámicas, estos cambios, este entorno es cambiante. Digo ahora porque ahora estamos viendo que simplemente una amenaza, una potencial guerra, como dice Pedro Sánchez, basta para que todo se descoloque. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que debemos asumir que la continuidad de nuestro legado patrimonial familiar y la sostenibilidad y perennidad de nuestras actividades empresariales se exigen superar una serie de diferentes riesgos, de diferentes retos y por tanto, lo que es conveniente es tenerlos en cuenta. En la Fundación Numa lo que hemos hecho ha sido asociarlos en 5 paquetes. No los voy a leer, ahí están ahí, si alguien tiene alguna duda, pues yo estoy a su disposición en cualquier momento para profundizarlo. Sí que, en cambio, quiero hacer énfasis en este mensaje. Obviamente, se necesita todas las capacidades del compromiso y la cooperación multigeneracional de todos los miembros de la familia, porque sin ellos no es posible sacar adelante todos estos retos. Obviamente, para que este compromiso sea duradero y esta cooperación sea efectiva, es necesario que partamos de que cada miembro de la familia, ampliados, el de sangre y sus esposas y esposos, es necesario que se comprometan libremente, voluntariamente. A partir de aquí, el plan de continuidad que será necesario desarrollar, teniendo en cuenta todos estos retos, tiene que construirse desde el diálogo, la participación y el consenso. Porque creo que todos ustedes compartirán conmigo que no siempre los resultados de todos los planes, inicialmente en algunos momentos, no son los esperados. Y si no se asume el compromiso con su implementación, es muy posible que los planes se vayan a pique simplemente porque no mantenemos la confianza y el trabajo. Bien, y ahora para terminar quiero transmitirles una idea clara, un mensaje claro. Conservar y transmitir el legado patrimonial de una familia es un reto colosal, antes y ahora, y creo que lo será siempre. Pero también les tengo que decir que hoy, en el siglo XXI, cada vez más familias que se ponen a ello lo consiguen. Ahora voy a decir 2 palabras en términos generales qué hacen y cómo lo hacen. Bueno, pues mira, esto que es muy sencillo ahora, yo cuando las actividades de la Fundación Numa empezaron en 2007, en aquel momento todavía estaba vigente el mito de que las empresas familiares estábamos obligadas a desaparecer a través de la segunda o tercera generación. Solamente un 3%, decían los estudios, del siglo XX eran capaces de pasar a la tercera generación. Hoy, en el siglo XXI, esto ha cambiado completamente. Hay estudios que demuestran de todo tipo, de todos los países, de que las empresas familiares, primero, somos el soporte de la economía y el empleo y el equilibrio fiscal de todos los países.
El segundo problema es que además, la segunda cuestión es que las empresas familiares son más rentables, más productivas, son más sostenibles, más igualitarias que las no familiares. Tanto es así que a partir del 2006 en las escuelas de negocios se estudian las prácticas de gestión de la empresa familiar para transmitirlas a las nuevas generaciones a través de los currículums de esas escuelas. Ha cambiado completamente el paradigma. ¿Qué hacen las empresas familiares? Pues ahí mi amigo Zellweger pues lo dice muy clarito. El cambio también cambia mucho la visión porque antiguamente solo nos concentrábamos nos enfocábamos en qué podíamos hacer para que las empresas continuaran y habíamos perdido de vista al motor de esa continuidad, que son las familias. Zellweger plantea esta situación. La familia tiene una gran actividad emprendedora y desde su empresa core, la fundacional, adapta de forma dinámica su portfolio de negocios a lo largo del tiempo para crear riqueza para la familia y para la sociedad. Esta es una excelente definición de lo que es realmente una empresa familiar. No voy a leer lo que hace una familia, las decisiones que toma y las estrategias que establece a lo largo de 2 generaciones o 3 generaciones, que pueden ser 60 años, pero ahí lo podéis ver. Pues se crea, vende, fusiona, cambia de sector, en una palabra, hace lo que sea necesario para que, pues para adaptar sus empresas a las condiciones del entorno, para crear riqueza, aprovechando las oportunidades y minimizar los riesgos a largo plazo para garantizar su continuidad. Bien, ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues la respuesta es muy sencilla. Una familia empresaria lo que hace es un plan de continuidad, establece estrategias de crecimiento y diversificación para aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos y, por supuesto, como se van a producir a lo largo del tiempo cambios en la familia, cambios en el negocio, por supuesto en el entorno, lo que hace es liderar y gestionar esos procesos de cambio. Bien, aquí quiero señalar una cosa muy importante. Mi experiencia personal y de muchas familias empresarias de éxito corroboran lo que voy a decir ahora. Los asesores y consultores son útiles, facilitan el diálogo, ahorran tiempo y dinero. Esa es la experiencia, mi propia experiencia también y de mi familia. Aquí hoy tenemos a BDO, que es una compañía que en su organización tiene personas con capacidades, experiencias y conocimientos para dar satisfacción a todos los retos de la empresa familiar. Y hoy vamos a tener al amigo David Sardá, lo vamos a tener aquí porque es un especialista en fiscalidad. Ricardo decía antes de empezar que en el rótulo, en la imagen, había un empresario y alguien que le apretaba y le presionaba. La importancia de la fiscalidad es tremenda, porque si drena dinero de los consumidores, la actividad económica baja. Y para las empresas familiares, la fiscalidad pues lo que hace es limitar su capacidad de financiación, especialmente las pequeñas y medianas. Bueno, y ahora, pues sin más, muchísimas gracias. Y doy paso a Ricardo y seguir con la jornada. Muchas gracias. Bien, vale, vamos a ver si superamos los problemas de sonido que el vídeo está viendo y se nos oye a nosotros algo mejor. Por lo menos intentaremos explicar como decía José Ramón, en definitiva, pues el patrimonio familiar pues es todo lo que deseamos conservar, ya lo habrá explicado. Y negocio y familia pues forman parte fundamentales. Y el patrimonio pues es la fuente de financiación fundamental para la empresa familiar. Yo suelo decir la gasolina, ¿no? Más tarde está la gasolina, y es clave para la continuidad. Claro, la verdad es que como decíamos antes, pues hay esa imagen que se ha puesto de la jornada que me parece en la que se ve pues que es que el patrimonio tiene una amenaza. El sistema impositivo y particularmente pues, el impuesto sobre el patrimonio, el de sociedades y existen mecanismos que pueden ayudar, o sea, yo creo que vamos a hacer una especie de diálogo platónico, ¿no? Como el papel que se lleva. Pero bueno, vamos a ir introduciendo una serie de ideas
David, que es el que sabe, pues nos irá diciendo cómo lo ve, y yo si me deja, le iré interrumpiendo para que la conversación pues, sea un poco más amena dentro de lo que cabe, porque esto es un tema técnico, entonces vamos a hablar de un tema esencialmente. Entonces, lo hemos dividido en bloques, ¿verdad? Y el primer bloque vamos a hablar del impuesto de patrimonio, de sucesiones. Pues venga, David, ¿qué pasa con esto? La idea, insisto en lo que has comentado, si alguien quiere hacer preguntas o interrumpir, a medida que las podamos ir contestando, pues todo será más ameno. Hemos querido hablar al principio del impuesto sobre el patrimonio, pues por todo lo que se está diciendo ahora. Muchas de las comunidades, o algunas de las comunidades, tienen bonificado al 100% el impuesto del patrimonio, lo cual no quiere decir que no exista el impuesto del patrimonio. Está ahí, está bonificado al 100% y por ahora pues estamos salvados, pero otras comunidades pues no tienen esa suerte. Entonces, como estamos en el marco de la empresa familiar, todos nos acordaremos cuando no teníamos la bonificación que teníamos una posibilidad de seguir estando bonificados y exentos del impuesto sobre el patrimonio, al menos por lo que respecta a las acciones que tenemos en la empresa familiar, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a recordar ahora, no sea, esperemos que no, pero no sea que haya una armonización a la mala, que decíamos el otro día cuando comentábamos el tema, en lugar de ser una armonización a lo bueno, ¿no? O sea, simplemente vamos a recordar esa exención que existe en la ley del impuesto sobre el patrimonio para las participaciones en la empresa familiar. Sí, perdona, yo creo que es importante que distingamos eso. Una cosa es las exenciones y otra son las bonificaciones. Las bonificaciones son bonificaciones que dejan pasar el impuesto. Y por consiguiente, en tanto que existe el impuesto, existe el peligro. Y el impuesto existe porque además lo van renovando todos los años y diría que el último año incluso ya lo volvieron a dar por definitivo. Entonces, el primer requisito que tenemos que cumplir para tener acceso a esta exención del impuesto sobre el patrimonio es que la actividad principal no sea la gestión de un patrimonio inmobiliario inmobiliario. Es decir, que más del 50% de los activos estén realmente afectos a una actividad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay una norma que lo que nos dice es, oiga, no se preocupe si usted tiene demasiada cash o demasiado cash porque se ha vendido unas acciones, porque se ha vendido una parte de su empresa, etcétera, etcétera. En principio, si ese cash viene de la generación por la propia empresa y viene de los últimos 10 años, ese cash estará dentro de la empresa familiar, digamos, estará protegido. Luego veremos que probablemente ese dinero que tenemos en caja está, digamos, dentro de la empresa, dentro de la exención del impuesto del patrimonio, pero no aplicará la exención a esa parte. Ese es el nuevo criterio que tiene hoy en día la administración tributaria. Pero al menos que sepamos que el primer requisito es ese, que el 50% de los activos tienen que estar afectos a una actividad y que nos vale, si tenemos caja, por lo que sea, porque no hemos repartido dividendos, porque hemos vendido una parte de nuestro negocio, por lo que sea, que si esa caja proviene de los beneficios no distribuidos de los últimos 10 años, esa caja nos deja entrar, no cuenta como patrimonio en afecto, digamos. Que por tanto entraríamos dentro de la exención. Cuando decía hablar de una actividad empresarial, pues eso todos sabemos más o menos de lo que se trata tener una actividad empresarial. En lo único en que nos ayuda nuestra ley del impuesto sobre la renta de personas físicas es en la famosa actividad de arrendamiento de inmuebles. Como aquí todo el mundo se ha puesto a arrendar inmuebles y aquí que tiene una actividad de arrendamiento de inmuebles, pues aquí nuestra ley del impuesto sobre la renta, el legislador ha dicho, bueno, vamos a dejar claro qué se necesita por lo menos para entrar dentro de una actividad de arrendamiento de inmuebles. Entonces, ahora nos hemos quedado, después de que la oficina se haya caído por el camino, nos hemos quedado con una persona a tiempo completo, empleada a tiempo completo. Ese es el único requisito que a día de hoy tenemos. Dicho lo cual, lo que yo siempre les digo a mis clientes, si tenemos un piso y una persona, eso no va a colar ni de broma. Cumplimos la norma. Si yo soy el abogado y tengo que defenderlo, lo defenderé porque cumplimos la norma. Pero no va a colar. Incluso les diría, o sea, si tenemos 10 edificios y no tenemos una persona porque resulta que la estamos subcontratando,
pues tenemos, yo creo, más opciones aun sin cumplir la norma, de conseguir la exención que en el ejemplo anterior que les he puesto. Es decir, tiene que ser razonable. Tenemos que tener una persona, pero tenemos que necesitar una persona. Si tenemos una persona una hora a la semana, pues eso no va a correr. Sí, yo creo, David, que podemos resumir en que lo que se está intentando evitar es el abuso. Y el abuso que ha existido, y lo conocemos todos, de esas sociedades patrimoniales que en realidad no eran nada, ¿no? Que era una cáscara en la que se llevaban el mueble, la playa, y era una manera de... Lo que pasa es que hay un punto, el hecho de ser el concepto de empresario, que parece ser que si uno lo que tiene es que se dedica a gestionar activos, que pueden ser activos inmobiliarios, y su actividad es esa, parece que eso no se considera empresa. En el caso de arrendamiento necesitamos una persona, en el caso de cualquier otra actividad, en principio no necesitamos persona. En el caso de que gestionemos valores mobiliarios, es la siguiente transparencia, la que nos explica. Es decir, necesitamos al menos un 5%. Si no tenemos un 5%, en teoría no cumplimos, es decir, ese activo no estaría afecto a una actividad empresarial. Y además, nosotros recomendamos que en la medida de lo posible, para defender que esas participaciones las gestionamos nosotros, si puede ser, estamos en el marco de una empresa familiar y lo podemos organizar de tal manera, pues hombre, si nos podemos poner el consejo de administración, la sociedad holding de las sociedades de debajo, pues esa es algo que ya ha contestado la Dirección General de Tributos en sentido positivo, en el sentido de decir, oiga, sí, si usted está gestionando, usted está en el consejo de administración de sus sociedades participadas, eso yo lo considero una actividad empresarial. Entonces, simplemente tenemos en cuenta. Si encima le podemos facturar, pues también mejor. Si podemos facturar desde la holding a las sociedades de debajo, pues todavía mejor. Si no se puede, pues habrá que defenderlo. No digo que no, pero tendremos más difícil argumentar que estamos gestionando esas participaciones. O sea, que claramente tu consejo es que haya mejor. A poder ser. Si lo que estamos y que funcione realmente calmado. Ya que esto no solamente hay que serlo, sino correcto. Si tenemos una holding como cascarón para intentar evitar, pues no va. Pues simplemente esa. Ese es el primer requisito, actividad empresarial. El segundo requisito, pues al menos tenemos que tener en esa sociedad holding, en esa sociedad operativa, tenemos que tener un 5% directamente o un 20% con todo nuestro círculo familiar. El círculo familiar, por lo que respecta a la exención de impuestos sobre patrimonio, es cónyuge, ascendiente, descendientes y colaterales hasta segundo grado. ¿Vale? Con eso nos vale. Y con eso nos cubre a todos los que hemos visto aquí. Un 5% personal o un 20% entre todos. Y también nos vale en el siguiente requisito, que es el requisito de la remuneración, en que una de estas personas tiene que tener al menos el 50%, más del 50% de sus rendimientos del trabajo de la actividad profesional, tienen que provenir de esta empresa a la que vamos a aplicar la exención del impuesto sobre patrimonio. Esto es importante. También, lo mismo que decía antes, con que lo cumpla uno, lo cumplen todos. Entonces, tiene que ser una persona de este círculo familiar, tiene que estar en la dirección, tiene que tener funciones de dirección en la empresa familiar, y tiene que estar retribuido con al menos un 50% de sus rendimientos del trabajo o de actividades empresariales tienen que provenir de esta empresa. Aquí, lo de siempre, lo que decía antes, cuidado, yo me he encontrado casos en que pues el padre, como él no puede cumplir porque tiene otro trabajo, otro empleo en otro sitio donde tiene más remuneración, ha puesto al hijo y le ha nombrado director de informática. No, lo siento, pero el director de recursos humanos, el director de informática, no tiene funciones de dirección en la empresa. Tiene alguna función, pero no tiene funciones de dirección. Entonces, no cumpliríamos a rajatabla. No digo que no se pueda defender. En una inspección lo vamos a defender todo lo que sea menester, pero no cumpliría a rajatabla el requisito. Hagámoslo director general o director con mando en plaza. No vale el director de informática, claro. Dos particularidades. Podemos tener, tú antes comentabas lo de una holding. Hay empresas que les gusta la holding, otras
que por lo que sea, por tema laboral, por tema legal, por tema de que no todos no los mismos miembros de una familia están en un lado y en otro, pues no se tiene holding y se participa en distintas compañías a la vez, en distintas compañías y en distintos grupos. No pasa nada. Para cumplir los requisitos que hemos visto antes, la remuneración esa de la que hemos estado hablando, no tenemos, obviamente no podríamos tener el 50% más de nuestra remuneración proveniendo de las dos compañías, con lo cual digamos, el sueldo que tenemos en una no nos cuenta a efectos de ver si cumplimos en la otra sociedad. Esto tiene sentido, tiene lógica, lo podemos cumplir tranquilamente. Simplemente como que nos demos un sueldo, como el otro sueldo no lo vamos a tener en cuenta, pues normalmente lo podremos cumplir. Eso se puede tranquilamente cumplir. Y otra cosa que han aclarado últimamente los tribunales y la Dirección General de Tributos. ¿Qué pasa si tengo una holding, pero no me paga la holding por lo que sea? Porque hemos considerado dentro de nuestro círculo familiar que las retribuciones tienen que ser pagadas por la sociedad operativa. Pues tampoco pasa nada. Siempre y cuando lo expliquen los estatutos y explique por qué los estatutos de la sociedad operativa me podrá pagar una de las sociedades de abajo. No hace falta que me pague la holding. Si lo cumplo en la holding, pues perfecto. Cumplo todo arriba y todo lo que tengo debajo, pues está exento. Si no lo cumplo en la holding, no pasa nada. Lo puedo cumplir abajo con una serie de requisitos legales. Básicamente es explicarnos los estatutos. Oiga, aquí no voy a tener retribución, pues la voy a tener en la sociedad operativa de abajo. ¿Vale? Eso no. O sea que todo esto hay que prepararlo con anticipación. Y es conveniente y además cuesta muy poco hacerlo bien. Normalmente en las empresas familiares se suelen cumplir estos requisitos. Lo que pasa que pues no están bien organizados y entonces pues a veces no se cumplen a rajatabla y a veces pues se termina la inspección y lo que avanzaba al principio de esta charla. Cuidado con la exención. La exención es sobre el impuesto sobre el patrimonio, sobre las participaciones. La exención no es total. La exención es proporcional. Y entonces lo que nos estamos encontrando ahora en comunidades donde sigue existiendo, donde no hay bonificación del impuesto sobre el patrimonio, es que el criterio de la administración tributaria en relación con esos beneficios no distribuidos que hablábamos antes de los últimos 10 años es, oiga, mire, sí, usted entra dentro de la exención, pero una vez dentro de la exención vamos a mirar todos los activos que usted tiene en la sociedad holding o en la sociedad que estamos mirando. Y como resulta que usted ha tenido una mala suerte que el año pasado se le dio unas participaciones porque le vino un inversor italiano y demás, y usted tiene el 50% de su activo es dinero, que usted lo ha invertido en fondos de inversión, mientras está pensando qué hacer con ese dinero, porque si no, pues ya se lo podía haber repartido y haber distribuido dividendos, pues lo que está diciendo alguna administración tributaria local, como saben esto es competencia normalmente de las comunidades autónomas, lo que están diciendo es, no, usted tiene derecho a la exención de patrimonio, pero la exención de patrimonio es proporcional a los activos, digamos, productivos. Los no productivos se quedan fuera. Es decir, si yo tengo una holding que vale 100 y tengo en caja, mirando todos los activos de todas las sociedades que componen ese grupo empresarial, 40, pues yo tendré exención sobre 60. Los 40, en teoría, pasarán por caja. Los asesores no estamos de acuerdo con este criterio. Pero les tengo que trasladar que este es el criterio que a día de hoy están siguiendo algunas comunidades autónomas. Entonces, tengámoslo en cuenta. Realmente es una faena, porque si yo me acabo de vender unas participaciones, pues claro, estoy pensando en qué voy a reinvertir. Una posición de caja que... Bueno, vamos a hablar ya de... Damos un paso. Pasamos a hablar de las herencias y de las donaciones. Lo mismo que tengo exención en el impuesto sobre el patrimonio, esa misma exención sobre el patrimonio, cumpliendo los requisitos que hemos visto hasta ahora, me da también bonificación al 95% del impuesto sobre sucesiones. Esto también es una norma estatal que le aplica a todo el mundo, con independencia de las normas particulares de cada comunidad autónoma. Es decir, en el hipotético supuesto de que nos cambiaran las reglas del juego, salvo que cambiaran esta norma, esto nos lo podríamos seguir aplicando. ¿Qué necesito para poderme aplicar esta bonificación del 95% del impuesto sobre sucesiones? Pues lo que les decía, cumplir todos los requisitos que hemos visto hasta ahora
del impuesto sobre el patrimonio, para tener la exención del impuesto del patrimonio y mantener esas participaciones que acabo de heredar durante 10 años. Lo de los 10 años, hay que decir que cada comunidad autónoma lo puede matizar. Hay algunas comunidades que dicen 5, otras que dicen 7. La norma estatal dice 10. Entonces, en el caso de que se armonizara y en el caso de que esto siguiera en vigor, la norma estatal dice 10 años. Es decir, cumplir las normas de la exención de patrimonio más 10 años de mantenimiento. Si cumplo eso, estoy bonificado al 95% en el impuesto sobre sucesiones de esas acciones de la empresa familiar. Si no lo cumplo por el camino, pues no habré pagado al principio porque lo cumplí cuando heredé y tendré que liquidarle a Hacienda lo que no haya liquidado en el principio, con intereses de demora y demás. Sanción no habrá porque al principio cumplía. Vale. Lo mismo, hemos visto patrimonio, hemos visto sucesiones y hemos visto donaciones. Insisto, en algunas comunidades no tenemos ese problema, pero si lo tuviéramos, en donaciones también podemos aplicarnos una norma estatal que nos habla de un 95% bonificado, al igual que hemos visto para el impuesto sobre sucesiones. ¿Qué necesitamos para podernos aplicar este 95% en el caso de donación de participaciones entre el grupo familiar? Pues estos requisitos que hemos puesto aquí. El donante tiene que tener al menos 65 años, ¿vale? O estar en situación de incapacidad permanente. El donante debe dejar, en el caso de que las ejerza, de ejercer funciones de dirección y de percibir retribuciones por ello. Y el donatario, pues es el que se supone que coge el sitio del donante y tiene que mantener esa exención durante 10 años. La exención de patrimonio la tiene que mantener al menos 10 años. Es parecido a lo que hemos visto en las sucesiones. Sí, yo ahí, fíjate, esto es de las cosas que más me choca, me produce, desde luego desde el punto de vista nuestro en NUMA, y yo creo que consideramos que existe una continuidad transgeneracional y que todas las miembros de la familia están presentes al mismo tiempo con distintas funciones. Parece que en el momento que se produce la donación, que tiene que ser con más de 65 años, el empresario donante pues ya pasa al retiro, ¿no? Puede quedarse, pero no en funciones directivas. Y eso realmente, cuando te vas a las empresas, es un problema. Claro. Muchas veces. Y yo pensaba, y te quería preguntar, y ni siquiera cabe una figura de... ¿Habéis tenido algún caso en el que se haya podido defender? ¿Qué te diría yo? Pues que hay dos consejeros delegados, uno el padre y otro el hijo. ¿Esa situación cómo se vería? Se podría estudiar, pero en teoría, si tiene funciones de dirección, se tiene que caer. Se podría mirar. Ha habido, digamos, jurisprudencia a favor de cambios, porque es verdad que esta norma es de hace muchos años y las cosas han cambiado mucho, como el último comentario que he puesto aquí. Antes tenías que mantener esas participaciones durante 10 años y tenían que ser esas. Ahora te permiten hacer fusiones, escisiones, claro, y demás. Mientras mantengas más o menos el valor que tenías originariamente, eso te lo permiten hacer en la medida en que no te despatrimonialices. En teoría, el requisito de caerse es así. Es decir, sí, lo cual no quiere decir que el donante no pueda seguir ejerciendo funciones, como me lo invento, como director general de la compañía. Sí, pero no puede ser el presidente si lo era anteriormente. Debería dejar de ejercer, vale, para pasarle, digamos, el testigo al... La otra parte que yo también veo complicada es el hecho de que durante 10 años tengas que esas... Tengo 80 años. Claro, no, pero el problema es que el que las tiene que mantener es el hijo. Pero el hijo es que, claro, la vida de las empresas es una vida enormemente activa al día de hoy, ¿no? Es que a lo mejor resulta que esa empresa se va a fusionar inmediatamente, van a ocurrir. ¿Tenéis experiencias de casos en lo que habéis podido defender? Sí, eso se puede defender. En la medida en que tú mantengas más o menos el patrimonio que tenías, eso no pasa por caja, a pesar de que te puedas fusionar, te puedas extindir a cambio de unas acciones, puedes canjear acciones con alguien, eso se puede defender. Y eso cada vez más hay jurisprudencia y hay consultas que te dan el visto bueno a esa posibilidad. Perfecto. Vale. Perdón.
Sí. Todas esas condiciones son IS, ¿no? O sea, el donante, más de 65 años, más... Son todas sí, Todas. son is. Todas. Sí, desgraciadamente son is. Entonces, a ver... Menos la última, ¿eh? La última es un comentario. Y lo de los 10 años también depende de la comunidad autónoma. Sí, lo de los 10 años puede pasar que en cada comunidad autónoma sea distinto, ¿eh? Hay comunidades autónomas que solo te imponen 5 años. ¿Eh? Si no tiene legislación la comunidad autónoma, obviamente nos vamos a la ley estatal. O sea, la ley de la comunidad es siempre más Sí, favorable. Normalmente sí, claro. Yo no he visto ninguna comunidad que tenga más de 10 años. He visto algunas que tienen 5. Entonces, pues cumpliendo las 5, obviamente te vas a la ley más favorable. Puede ser que tengan algún requisito peor, ¿eh? Eso ya sabemos que cuando hay competencia, digamos, algo normativa, pues pueden legislar a mejor o a peor. A veces con los extranjeros aplicamos normativa estatal porque es más favorable que la normativa de alguna comunidad autónoma. Hay algunos que se han pasado. Sí, sí. Muy bien. Sigamos. Una comparación de Sí, comunidades esto, autónomas. a petición tuya. Bueno, es que este es un tema de debate, ¿no? Yo la verdad es que viendo esta comparación me parece que está un poco exagerado el debate, ¿no? O sea, no son tan Ahora- malos los malos, ¿no? Ahora, bueno, a ver. fíjate que bonificaciones de la cuota del impuesto de patrimonio, es decir, en el caso de que no cumplamos eso, Madrid tiene un 100 y Galicia tiene un 25. No me suena que haya ninguna otra Ni comunidad siquiera que tenga. Andalucía, ¿no? Andalucía todavía No, porque Andalucía prometieron sucesiones y donaciones y patrimonio, pero solo cambiaron sucesiones y donaciones. Patrimonio no lo han cambiado todavía. Vale. Entonces, no está mal. Una pregunta. Vamos a ver. Si el donante y los donatarios viven en la Comunidad de Madrid, Sí. pero hay inmuebles que están en la Comunidad de Madrid y otros inmuebles que están en otras comunidades. ¿Qué es lo que digo? En caso de donación, normalmente el que recibe. La comunidad del que recibe. La comunidad del que recibe. Es decir, Sí. que recibe vive también en la Comunidad de Madrid. No hay ningún problema, pero si el que recibe vive en Cataluña, pues le aplicarán las normas de Cataluña, normalmente. Independientemente de que el inmueble esté en la comunidad que sea. Los inmuebles puede que tengan una norma especial. Dependiendo, o sea, los inmuebles pueden tener una norma especial. Puede ser que para el inmueble, en caso de donación, aplique la normativa de donde está situado el inmueble, normalmente. Sí. Pero la idea principal, para no entrar en pequeños matices, la idea principal es donaciones, aplica norma del que recibe la donación, sucesiones, aplica norma del que se muere. Por eso algunos se van a morir a alguna comunidad autónoma donde la normativa de sucesiones es mejor. O por eso algunos se van a donar cuando aprovechan para donar cuando el hijo está estudiando en Madrid o en el País Vasco o donde sea. Eso que ya sabemos que también lo han intentado atacar con normas bastante agresivas, eso ha sucedido en España siempre. Las famosas donaciones en Navarra, en el País Vasco o en Madrid, pues están al orden del día. Y quería preguntar, en el punto tercero, el donante deja de ejercer funciones de dirección y de percibir las retribuciones. Si tiene otras funciones que no sean de dirección, quizá para mantener un poco su actividad o por ayudar a los donatarios, ¿puede seguir percibiendo retribuciones por esa actividad que vaya a realizar? Desde el punto de vista fiscal, sí. Si lo que me está preguntando es, ¿eso es compatible con la pensión de jubilación y demás? No tengo ni idea porque no soy laboralista, pero creo que sí, creo que es más o menos compatible. Pero fiscalmente sí. Sí. Para cumplir el requisito fiscal, sí. Es decir, puede seguir ejerciendo funciones que no sean de dirección de la empresa. Yo qué sé, pues podría ser, por poner el ejemplo al revés, podría ser el director de informática. Sí. Sí, lo que no puede ser es ni el consejero delegado ni el presidente. O sea, lo que pretende la norma, Sí. lo que pretende el legislador es que haya un relevo generacional. Y por eso incentiva esa donación al 95%. Pero lo cual no quiere decir que no pueda seguir en la compañía, por supuesto.
¿Cómo funciona este asunto de que una vez que se hace la donación aparece un incremento de patrimonial sobre el cual hay que tributar en el IRPF? Bueno, claro, la donación tiene una parte mala. No es lo mismo una sucesión que una donación. Es decir, una donación tributa en teoría 2 veces. Tributa en el que hace la donación porque le salta una ganancia patrimonial, si es que me lo invento. Yo tengo unas acciones que valen, que las compré por 10 o simplemente hice una constitución de una sociedad por 10 y ahora resulta que valen 1000. Claro, si yo esas acciones me las saco de encima en una donación, es como si las vendiera y por tanto yo podría tener una ganancia patrimonial por la diferencia entre 1000 y 10. Normalmente, en caso de participaciones, o sea, normalmente hay en el IRPF, hay una exención para esas donaciones que cumplen con estos requisitos. Esto está linkado. O sea, si fuera una donación de participaciones, no debería haber problema. Lo único que podría haber problema es que en una norma nos pidan 10 años de mantenimiento y en el IRPF nos pidan al menos 5. O sea, es más favorable el IRPF que las donaciones, pero eso normalmente está linkado y si tú te puedes aplicar la bonificación está del 95% en donaciones, será porque en el IRPF también te puedes aplicar una exención de esa ganancia patrimonial. Pero cuando hagamos una donación de algo que no sean participaciones, pensemos que hay 2 tributaciones. Si yo dono un fondo de inversión que me costó 100, se lo doy a mi hijo, pues mi hijo va a tener esos 100 que pagar impuestos sobre donaciones. Pero yo, si eso que me costó 100 ahora vale 150, voy a tener que pagar una plusvalía por esos 50 de diferencia. En una donación siempre pasa así, salvo que esté, como sucede en este caso, exento. Societarias de la sociedad en cuestión. Sí, o sea, normalmente la norma del IRPF nos pedirá que cumplamos estos requisitos. De hecho, la norma del IRPF nos pide estos requisitos un poco menos, o sea, creo que nos pide solo 5 años de mantenimiento. Es decir, en este caso podría suceder que yo no mantuviera los 10 años que me pide la norma de donaciones, no tributara en el IRPF. Imagínese que me las vendo en el año 6 y no las mantengo como aquí me dice durante 10 años. Pues no tendría que regularizar el IRPF porque he cumplido la norma de los 5 años que me da el IRPF de mantenimiento, pero en cambio sí tendría que regularizar donaciones. Y eso pasa, ¿eh? Eso pasa muchas veces, te viene un cliente y te dice, es que tengo un comprador. Bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver cuánto te cuesta la broma. Pues, y a veces pues tienes la suerte de que en el IRPF, como son 5 años, pues cumples. O a veces tienes la suerte de que hay comunidades autónomas que como en lugar de 10, pues te ponen un mantenimiento de 5 años para donaciones, pues cumples los 2. Y a veces no cumples ninguno y le dices al cliente, bueno, te vas a gastar la gran parte de la plusvalía en pagar impuestos. Eso ¿También para bienes inmuebles? También para bienes inmuebles. ¿Las donaciones, dices? Sí. En caso de bienes inmuebles, las donaciones normalmente no tienen exención en IRPF, salvo que sea vivienda habitual, esas cosas raras. Cuando alguien está jubilado, tiene más de 65 años, hay alguna exención, pero normalmente no tiene correspondencia donaciones con IRPF. Sí, yo, David, lo que voy entendiendo, y no sé si es correcto, es que en definitiva el legislador ha hecho un esfuerzo por intentar favorecer la sucesión, vamos, el relevo patrimonial de lo que son participaciones del negocio o de los negocios, ¿no? Y que la parte de patrimonio que ya no es afecto, eso es otra guerra, ¿no? Y luego que el fondo de esto es evitar el abuso, ¿no? O sea, otra cosa es que eso ya además, la inspección que te va modulando. Además de paso, pues se pueden sacar otras cosas. Y luego que, por supuesto, siendo un impuesto que realmente recauda poquísimo, sin embargo, es fundamental desde el punto de vista de la empresa familiar y de la familia empresaria. Y claro, es tratada de una manera muy diferente, ¿no? Por las distintas comunidades. Claro. Yo ahí te quería preguntar, antes de seguir,
Realmente las comunidades tienen potestad normativa, ¿no? Porque este es un impuesto cedido, ¿no? Alguna potestad normativa. O sea, no pueden legislar sobre lo básico, o sea, no pueden cambiar el hecho imponible. O sea, que de demás. alguna manera esto que se dice, digo, porque como es una conversación que está en Normalmente la calle, a mejor. Normalmente tienen mejor, potestad normativa a Sí, mejorar vía bonificaciones. Bueno, lo que sucede, por ejemplo, en Madrid. Claro. Entonces, hasta cierto punto, el quitarles esa potestad es atacar a sus atribuciones constitucionales, ¿no? Correcto. Vale. Muy bien. Correcto. Aquí te he puesto a petición expresa tuya, te he puesto alguna. Esto es en sucesiones, y no sé si se ve, sí. La anterior transparencia era en patrimonio. Estas son las diferencias, algunas diferencias en sucesiones. Pues bueno, en Madrid tenemos 99% de bonificación 1 y 2. En Valencia el 75 al 1 y 50 al 2. En Extremadura es parecido al de Madrid. En Baleares, pues como no tengas menos de 21 estás mal, por decirlo bien. O seas cónyuge. Sí. Salvo que seas cónyuge, exacto. Y en Cataluña las empeoraron hace poco. Las empeoraron hace 2 años o así. Antes estaba bastante bien bonificado. Claro, ahora el gobierno es más del lado de la izquierda y entonces lo han empeorado bastante. Sí. Sigue existiendo la posibilidad del 99% hasta que sobre todo le aplica al cónyuge. Pero depende de la base imponible. Es decir, si heredas mucho dinero en Cataluña, estás mal. Sí. Sí, hay que, como hablábamos al principio, ojo que son bonificaciones. Y eso quiere decir que eso lo pueden quitar. Lo pueden quitar en cualquier. Lo pueden quitar y además eso sí que es potestativo de la comunidad. Bueno, eso lo cambian sin ningún problema, de un día para otro. De hecho, lo van haciendo. Igual que, o sea, esto se puede cambiar a bien o a mal. Es decir, en Andalucía se prometió que se cambiaría y se cambió a bien. En Cataluña, pues se cambió a mal al mismo tiempo que se cambió lo de Andalucía, prácticamente en la misma época. Muy bien. Pues sigamos. Esto del valor de referencia es algo que he puesto porque nos lo estamos encontrando mucho en la práctica y creo que hay que saberlo. Bueno, esto del valor de referencia es algo que se han inventado y que entró en vigor el año pasado. En realidad se aprobó el año pasado y entra en vigor ahora. Y de lo que se trata es de que, digamos que ahora, tanto a efectos de impuesto patrimonio, ITP, impuestos sobre sucesiones y donaciones, los notarios tienen que, digamos, trasladar el importe de las transacciones al catastro y el catastro saca una especie de valor de referencia que digamos que debería ser el valor de mercado. ¿Qué está pasando con esto cuando tú vas al notario? Pues que muchos, lo he puesto aquí porque puedo aplicar en el contexto de la empresa familiar o de la familia. Sí. Tú te vas a hacer una transacción con tu padre y dices, bueno, oye, la vamos a hacer por lo que me costó, más un poquito más, o voy a aplicar el valor catastral multiplicado por un coeficiente, lo que se suele hacer. Y entonces te vas al notario y el notario te dice, no, mire, es que ahora con el valor de referencia resulta que usted está donando un piso, me lo invento, en la calle Ayala, no sé qué, y entonces ese piso resulta que por valor de referencia y por valor que el catastro tiene que se lo pasan los notarios, hacen una especie de valor de referencia, pues eso no se puede valorar en, me lo invento, en 10, sino que hay que valorarlo al menos en 15. Tengamos cuidado con eso, simplemente. ¿No? Esto en realidad es bastante, parece que no nos aplica, pero cada vez aplica más. Tengamos en cuenta este valor de referencia cuando vayamos a hacer una transacción, digamos, más baja de lo que probablemente la haríamos en condiciones de mercado. Esto también aplica cuando soy tan bueno negociando que consigo un precio muy bajo. Puede resultar que me resulte de aplicación este valor de referencia. Porque me digan, no, oiga, mire, usted pues pague 100.000, sí, pero resulta que el piso vale 500.000. Entonces usted los impuestos los paga por 500.000. Sí. De todas maneras, sí, esto es un poco mejor que esa otra situación anterior que teníamos en que Hacienda decidía lo que valía el piso. Sí. O sea, esto por lo menos tiene una cierta base estadística, ¿no? Pero bueno, si no lo entiendo mal, esto solo vale desde 2022 en adelante. Y los patrimonios anteriores no nos afectaría el impuesto sobre patrimonio en cuanto al valor. Porque hay un mínimo en patrimonio, que es verdad que es el valor
el valor catastral. Eso todavía continúa. Muy bien, pues entramos en el segundo bloque, que también es importante desde el punto de vista de una familia empresaria, que es las retribuciones que pueden tener los miembros de la familia en los conceptos estos de socios administradores o que trabajan en la empresa, ¿no? Y ahí hay diferencias que nos vas a explicar muy bien. Sí. Bueno, la retribución de los socios. Lo que hemos puesto aquí, rendimientos de trabajo o rendimientos de actividad económica. Esto es lo más normal. Luego pues habrá dividendos, habrá lo que sea. ¿Cuándo tendremos rendimientos de trabajo? Pues cuando formamos parte de un órgano de administración. Normalmente eso, a efectos tributarios, es un rendimiento del trabajo, ¿vale? ¿Cuándo tendremos rendimiento de actividades económicas? Pues cuando estemos dados de alta de autónomos, porque tengamos un porcentaje X en la compañía, y cuando la actividad realizada tanto por el socio como por la sociedad sea profesional. Eso quiere decir que si tengo una empresa que no es una actividad que no es profesional, sino que es una actividad, digamos, industrial, pues no iré por aquí, me volveré arriba. Puedo tener rendimientos del trabajo, siendo socio, sin duda. Esto aplica básicamente a las actividades profesionales, ingenieros, abogados, economistas, etc. Normalmente en este caso, en el caso de que tenga sociedad profesional y yo también sea un profesional, pues tendré rendimientos de actividad económica. Lo que decía, si tengo una sociedad industrial, pues me iré a la parte de arriba y lo que tendré serán rendimientos del trabajo. Y pueden ser actividades más o menos, ¿cómo diría yo? O sea, dice, soy asesor y entonces tengo un contrato de asesoramiento. Sí. Contrato de asesoramiento que en realidad asesoro poco, ¿no? Dice, ¿eso cuela? Normalmente en una inspección no. Normalmente en una inspección lo que consideran es que estás vinculado a esa compañía, a lo que puedas demostrar que realmente haces algo y que tienes otros clientes. Si solo tienes un cliente y encima es tu compañía, digamos, vinculada, pues eso se considera un rendimiento del trabajo, un rendimiento de la actividad económica, pero relacionado con esa compañía. Y si tienes más clientes y lo haces de verdad, pues puede suceder. No, puedes deducirte gastos y demás y puedes tener una actividad económica como cualquier otro profesional. ¿Qué tengo que facturarle a mi compañía? Bueno, esto pues hay muchos estudios, hay mucho benchmarking que se puede realizar para saberlo, algo que sea razonable. Yo les diría, en el caso de profesionales sí que la norma, en el caso de sociedades profesionales, si yo soy abogado, ingeniero, lo que sea, lo que hago es facturarle a mi compañía porque estoy dado de alta de autónomo y porque consideramos que nos aplica la norma de los rendimientos de actividad económica, sí que hay una norma, digamos, hay un puerto seguro, que es que tengo que al menos facturar, los socios tienen que al menos facturar el 75% del resultado de esa compañía. Es decir, si el resultado de esa compañía, me lo invento, es 100, los socios profesionales de esa sociedad, si le facturan 75 al menos de esos 100, es decir, nos dejan remansar 25 en la sociedad, eso digamos que es un puerto seguro y eso Hacienda no nos lo debería tocar. Esto también está puesto porque todos sabemos que es un conflicto habitual, pues que le factura la sociedad, el socio a la sociedad. Porque claro, nos interesa a todos, pues en lugar de o facturar menos porque entonces pagamos menos, o retribuirnos vía dividendos, porque los dividendos son bastante más baratos que los rendimientos de actividad económica o de trabajo. Entonces, bueno, que sepamos que tenemos este puerto seguro, que en teoría no deberían tocarlo. Esto es solo para sociedades profesionales, pero en mi experiencia la inspección lo está aceptando en casi todo tipo de relación socio-sociedad. Que lo que me viene a decir es, oiga, mire, le dejo que un 25% de los rendimientos de su sociedad los deja ahí por si tiene que hacer algo con ellos. Ustedes me preguntarán, ¿qué sucede si yo tengo pensado no repartir nada, no repartir ni ese 25 ni probablemente ni el 75 anterior? Pues resulta que esto sucede. Pues tengo una empresa de ingenieros y quiero comprar otra empresa de ingenieros y entonces el dinero lo necesito para comprar, no para repartirlo a mis socios. Ya hemos decidido los socios que vamos a comprar y este año no facturamos tanto.
pues bueno, eso yo creo que es defendible, ¿eh? Yo creo que eso lo deberíamos poder ganarlo, pero digamos que no estaríamos dentro de este puerto seguro. Sí, de todas maneras, preparando esto, comentábamos David y yo, que claro, también hay que pensar que hay más cosas que la fiscalidad, ¿no? Desde luego. Y que desde luego si hacemos determinadas cosas que hasta fiscalmente sean eficientes, tenemos riesgos de que y si luego vendemos la empresa, si hacemos determinadas cosas, pues aparezcan ahí unos gastos que realmente no son justificables y que crean una cantidad de dudas entre el posible comprador, porque yo creo que eso que decíamos, no sé si lo compartes, David, lo que decíamos al principio de que no solamente hay que serlo, sino que parecerlo, esto es verdad. Sí, es así. Nosotros que hacemos mucha due diligence de compra, pues en sociedades, digamos, familiares, pues indudablemente siempre hay una parte de gastos que realmente no corresponden a gastos reales. Son algo dudosos, claro. Dejémoslo ahí. Entonces, bueno, he dicho siempre... No quiero acusar a nadie. No, por supuesto. Pero la mayoría de yo lo digo desde el punto de vista, lo he vivido en mi vida anterior, en la que he comprado empresas, ¿no? Y que eran empresas familiares pequeñas. Y entonces pues te introducía grandes incertidumbres, que son muy negativas. Y yo creo que hay que tener cuidado, porque quiero decir que a veces pasa que por intentar un ahorro fiscal que a lo mejor es pequeño, te metes en un problema que además se convierte en un problema crónico, ¿no? Entonces, cuanto más se parezca la realidad, mejor, ¿no? Eso es lo ideal. Creo yo, ¿no? Eso es lo ideal. Otra cosa que hemos añadido aquí para que se sepa y para que se tenga en cuenta. Seguimos con el rollo aquel de la retribución de los administradores y de la famosa sentencia Mau y de cómo ha ido evolucionando esta historia. ¿Qué significa esto? Pues que si uno es administrador y además es trabajador, lo cual sucede mucho en la empresa familiar, pues según la famosa teoría del vínculo, esto ya no es una teoría fiscal, sino que los fiscalistas se la han apropiado para trincar aquí algún impuesto más de la cuenta. Según la teoría del vínculo, si tú eres administrador, digamos que todas tus retribuciones son como administrador. Te dirá, oiga, yo soy director general y me dedico 95% de mi tiempo a dirigir la empresa y 5% a ser administrador. Las veces que me siento con mis consejeros y demás. Pues tenemos esa mala suerte. Entonces, aquí pues se les da una idea de lo que se puede hacer para intentar evitar eso. Pues eso lo que se hace es intentar cambiar los estatutos. ¿Qué pasa? Que si en los estatutos digo que el cargo de administrador no es retribuido, ya tengo el lío con Hacienda, porque Hacienda viene y lo primero que pregunta, lo primero que nos pide son los estatutos. Resulta que el administrador, que en realidad es director general, pues está cobrando una pasta. Y como les decía, siendo administrador, Hacienda considera que todo es retribución de administrador y resulta que en los estatutos dice que el cargo de administrador no es retribuido. Pues nos ajustan ese gasto. Absolutamente injusto, pero bueno, por ahí es donde va Hacienda. Entonces, cambiemos los estatutos. Claro. Cambiemos los estatutos, digamos que el cargo de administrador no tiene por qué ser retribuido, no tiene por qué no ser retribuido, digamos que es retribuido, paguemos 1.000 euros por ese cargo de administrador y eso ya nos da tranquilidad para poderle pagar un salario a esa persona por sus funciones de director general o de lo que sea. Y en teoría con eso cubrimos este problema, porque este problema está sucediendo a día de hoy en las inspecciones. Es de las primeras cosas que te piden. Los precios de transferencia, relación socio-sociedad o con empresas vinculadas y retribución de administradores. Sí, yo creo que en alguna sesión que hagamos sobre gobernanza y tal hablaremos de estas cosas, ¿no? Porque en definitiva el problema es que hay cosas que son muy fáciles, muy sencillas, es una planificación, pero las tienes que hacer. Porque si no, el día que pasa esto, ya las... Sí, porque esto es un pleito que no digo que no se acabe ganando, pero bueno, todos sabemos lo que se tarda en ganar un pleito, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que a veces es muy injusto, porque muchas veces en algunas empresas multinacionales el que ahora es administrador ha empezado casi desde abajo, desde de director financiero. Ya ha llegado a administrador. Y ahora resulta que ese señor que ahora está cobrando pues, una retribución importante, pues esa retribución no es deducible en el impuesto sobre sociedades porque resulta que a los belgas de turno se les ha ocurrido hacerlo administrador. Bueno, es un reconocimiento a su labor, ¿no? En fin.
Bueno, el tercer bloque que nos hemos planteado es la fiscalidad internacional y hablaremos de la ley Beckham, que es la que hoy no se le aplicaría a Beckham, ¿no? Si siguiera jugando al fútbol. Correcto, claro. correcto. Sí. Hablaremos solo de dos cosas y lo intentaremos hacer rápido, no sé, Sí, no porque sé ya si vamos vamos mal un de tiempo. poquito justos. Entidades de tenencia de valores extranjeros. Estos son las holdings españolas. Pues en su día, como todos sabemos, las holdings, pues las que eran más famosas eran las holandesas, las luxemburguesas y demás. En su día, pues a alguien se le ocurrió que teníamos que atraer inversión a España, y se creó estas entidades de tenencias de valores extranjeros. Puede ser entidad de tenencia de valores extranjeros cualquier compañía, siempre y cuando en su objeto social esté comprendida la actividad de gestión y administración de valores de entidades no residentes, ¿vale? Simplemente tengan en cuenta que los valores o participaciones deben ser nominativos y nos da igual qué porcentaje de participación tengamos en las entidades no residentes. Hay que comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda que optamos por aplicar este régimen y aplica desde el periodo siguiente el que finaliza después de haberlo pedido, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto para avanzar? Pues bueno, esto se está usando, esto también lo añadimos porque creo que hay socios de la fundación que están en otros países. Esto se está usando sobre todo por inversores no residentes que invierten en Europa, en Latinoamérica, etc. Entonces, están haciéndolo a través de España porque la red de convenios de doble imposición de España con Latinoamérica suele ser mejor, porque la red de España con la Unión Europea suele ser mejor. Entonces, en lugar de tener una holding en Holanda, pues se están poniendo las holdings en España. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que hasta hace poco todo lo que me venía, dividendos y plusvalías que me venían de las sociedades que tengo debajo de España, estaban exentos al 100%, ahora nos han cambiado ese 100% por un 95%, bueno, lo podremos soportar, pero además esa norma que ya la tenemos en nuestro impuesto sobre sociedades, eso no es ninguna novedad, cuando se instauraron estas sociedades sí que no la teníamos y era una novedad, ahora ya no, porque esto está en la normativa interna, esto no aporta gran cosa. Lo que sí tiene de bueno para mi socio es que cuando yo, entidad de tenencia de valores española, holding española, reparto dividendos hacia arriba, sea Estados Unidos, sea Panamá, sea el país que sea, eso, si proviene de rentas exentas que yo he recibido desde abajo, también están exentas en España. Y eso mejora mucho los convenios de doble imposición. Es decir, si yo reparto dividendos a Estados Unidos, pues normalmente tendré que pagar un withholding tax en España del 5, del 10%, creo que ahora es el 5 o del 15%. Pues resulta que si yo tengo una holding española, y a la holding española, como siempre les digo, hay que darle cierta sustancia, no vale poner una sociedad simplemente por ponerla, porque cada vez más el mundo es, como no tenga sustancia en la sociedad, la van a disregar, que dicen los ingleses, ¿no? Se la van a cargar y la van a considerar que no existe. En la medida que yo pueda defender que la holding española pues, tiene sustancia y por tanto gestiona las participaciones de debajo, pues todo lo que yo reparta desde España hacia el resto del mundo estará exento. Y si encima tengo la suerte de que en el país de recepción de esos dividendos pues tienen una participation exemption parecida a la que tenemos nosotros para lo que recibimos de abajo, pues todo eso fluirá desde el país que sea, desde Argentina en este caso a Estados Unidos, sin ningún tipo de retención y sin ningún tipo de tributación. Entonces, nada, que se tenga en cuenta, es porque se está usando. O sea, en definitiva, es facilitar, ¿no? El que se puedan establecer esto era atraer inversión extranjera y es una muy buena cosa. Lo que pasa es que tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad, tiene que cada vez más todas las estructuras en las que están mirando, tienen que ser verdad. Y esto también nos sirve cuando tenemos un socio no residente. Cuando alguien quiere venir y nos quiere comprar una parte y no sabemos dónde. Yo he tenido muchos estudios de empresas americanas, inglesas o latinoamericanas que se quieren asociar con una empresa española y han estado mirando un montón de países donde digamos, constituir la sociedad conjunta.
y resulta que al final hemos llegado a la conclusión de que lo que les venía, lo que les salía más a cuenta era tener una empresa holding española. Eso obviamente tendrá sustancia. Sí, sí. Eso no tiene sustancia per se. Lo que comentabas antes, Ricardo. Ley Beckham. Ley Beckham. Bueno, esta es otra cosa que se nos ocurrió y que ha estado muy bien y que ha funcionado muy bien y que de hecho nos han copiado los portugueses y nos han copiado los italianos y nos lo está copiando todo el mundo, que significa que yo, que no soy residente en España en los últimos 10 años, pues me puedo venir a trabajar a España, puede ser como empleado o puede ser como administrador y solo tributaré por los rendimientos que obtenga en España. ¿Vale? Y a un flat rate, a un tipo fijo del 24%. Claro, comparamos el 24 con el 48 que pueden tener estos ejecutivos y está muy bien. Bueno, es el 24 hasta 600.000, lo cual no está mal, y el resto va al 47, pero está muy bien. ¿Vale? Como decías antes, esto pues lo han ido afinando, entonces se decidió que a los deportistas no era justo que les fuera de aplicación, entonces se les sacó del régimen. Probablemente no era justo para los futbolistas, igual para uno de balonmano claro. era más justo, pero bueno, se quitó a todos los deportistas del régimen. Habrá que cambiar el nombre. Sí, pero Bueno, nunca se ha llamado Ley Beckham. Esto en el extranjero, sí, esto no es un nombre real, jurídico, es un nombre que lo usamos los que nos dedicamos a esto, y esto en el extranjero pues hace mucha gracia y siempre vende más este nombre que no otro. Muy bien. 6 años. Esto dura 6 años. A partir del año 6 ya es residente. o te vuelves a tu país o te buscas una planificación como la que hemos visto antes de impuesto del patrimonio, sucesiones y demás, porque normalmente la tributación en España pues no es muy favorable para los que vienen de fuera, pero si lo que tienen son inversiones empresariales, sí que se les puede encontrar una buena bonificación como la que hemos visto antes. Lo que les decía, solo se tributa por rendimientos del trabajo a nivel mundial y todo el resto de cosas, todo el resto de rentas que puedan obtener fuera de España no tributan. Es decir, el inglés de turno o el americano de turno que se vende unas participaciones por exagerar, en la Coca-Cola y se saca 3 millones de euros por la participación en la Coca-Cola, en España no tributa. Habrá que ver si tributa en donde se vendan las acciones. Pero en España por eso no tributa. En España le da igual. Eso es no solo lo bueno no solo es el 24%, sino es que no tributas por todas las rentas que puedas generar en el extranjero. Está muy bien. Otra cosa es lo que luego tributes Sí, luego habría que ver si tú te vendes unas acciones americanas, pues qué pasa si como no residente en Estados Unidos, pues seguramente tendrás un impuesto. Pero lo que está seguro es que no vas a tributar en España. Sí, sí. No, esto es favorable claramente. O sea, sí, esto de hecho lo han copiado los portugueses, en lugar de 6 años le han puesto 10 y ahora lo han copiado los italianos y le han puesto unos tipos realmente imbatibles. O sea, lo está copiando todo el mundo y bueno, nosotros siempre nos planteamos si lo vamos a quitar, pero ahora parece que no lo vamos a quitar. Ahí, no sé si lo dices aquí o lo dices después, en lo de los nómadas digitales, ¿no? Esta cosa que está pasando en estos momentos, la cantidad de gente, por ejemplo, que hay en Tenerife o que hay en las islas en general, gente que ha descubierto que con la pandemia, pues claro, se trabaja maravillosamente en España, ¿no? Y se ha instalado en un hotel o se ha instalado en un apartamento y está gestionando empresas fuera de España. Y está siendo ya un residente porque está más de 100 no sé cuántos días, ¿no? Es este caso, ¿no? Sí, esto es una ley de startups que llevan planteándola desde hace unos meses y que parece que va a dar entrada a posibles nómadas digitales en este régimen especial. Solo 2 cosas más de la ley Beckham. Impuesto sobre el patrimonio. Solo se paga patrimonio los que tengan que pagar. Insisto, si tú eres Beckham, vienes de Inglaterra y vives en Madrid, pues no vas a pagar patrimonio. O sea, te aplica la norma de la comunidad en la que vives. Solo se paga patrimonio por los bienes españoles, los que tengan que pagarlo, y la ley Beckham no cubre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, si hay alguien, algún oyente, que quiere venirse a España y está pensando en la ley Beckham, que sepa que tiene que planificar la sucesión y la donación. Porque si resulta que se viene con la mujer y el hijo, y sus beneficiarios en caso de muerte son la mujer y el hijo,
pues como se muera aquí, va a pasar por caja, salvo que venga a Madrid. Entonces, eso hay que planificarlo, simplemente eso. Muy bien. Y bueno, ahora parece que no solo no la van a quitar, que es lo que se viene rumoreando desde hace años, sino que aprovechando la ley de startups parece que van a ampliarla y van a mejorarla. ¿Qué dos cosas parece que seguro que se quedan? Pues que hasta ahora no puedo aplicarme eso si al menos no llevo 10 años fuera de España, y eso lo van a reducir a 5. Es decir, que eso puede incluso ser aplicable para españoles que se han ido a otros países, a Dubái. Yo tengo un cliente que ahora está en Dubái y quiere volver. Pues en lugar de 10, pues solo tendrá que esperar 5 años fuera de España. Y además que eso que la ley Beckham va a resultar de aplicación a la unidad familiar entera. Lo cual también es muy importante, porque a veces es verdad que el marido o la mujer son los que tienen, digamos, la pasta y los que les interesa aplicarse esto, pero resulta que el marido o la mujer también tienen pasta. Entonces, claro, no te van a salir 2 oportunidades de trabajo al mismo tiempo. A veces es muy difícil. Entonces tienes que hacer planificación para los dos. Pues bueno, parece ser que en esta nueva ley de startups, en cuanto aplique uno, le va a resultar de aplicación a los del círculo familiar que van con él. Lo cual también sería un gran avance en este sentido. Muy bien. Y bueno, y luego, último... sí, aquí lo que queríamos era preguntarte cómo veías el libro blanco, teniendo en cuenta de que al día de hoy el libro blanco está un poco en suspenso, ¿no? Bueno, el libro blanco no está en suspenso, pero sí la aplicación, y por consiguiente tampoco vamos con mucho tiempo. O sea, si quieres dar una pincelada. Bueno, es que yo creo que todos sabemos. Aquí lo que se busca es lo que estuvimos hablando tú y yo, pues una propuesta de equilibrio entre comunidades autónomas. Lo que estuvimos hablando. Es decir, ¿tiene sentido? Pues seguramente sí que tiene sentido. O sea, no tiene sentido que cuando tú hagas una planificación a un guiri, pues le tengas que decir: oiga, no, mire, es que ya sé que a usted le gusta Barcelona, pero es que no puede irse a Barcelona. Es que tiene un patrimonio tan alto que, pues, oiga, pues que Sí. alquile un apartamento en Madrid y se va a Barcelona pues, todos los fines de semana. Sí. Eso realmente no tiene mucho sentido. Es normal que se armonizara algo. Perdóname, pero también es verdad que no es lo mismo el estado de Delaware que el estado de TAN, ¿no? Dice, y tampoco es lo mismo Holanda o Irlanda, ¿no? No, en Suiza pues tienes Lucerna y tienes Zug en unos kilómetros, ¿no? Pero, a ver, tiene sentido, sí. Nosotros estaríamos incluso de acuerdo, pero si fuera una armonización no a lo peor, ¿no? Que eso es lo que estuvimos comentando tú y yo el otro día. Claro. Si nos armonizan a lo malo, pues nadie quiere armonizarse, ni nadie va a estar de acuerdo. Entonces, bueno, quieren armonizar competencias normativas. Eso yo creo que, teniendo en cuenta el batiburrillo que tenemos en España con el País Vasco y todo esto, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Pero bueno, sí. No, perdóname. Sí. En el fondo todo esto no deja de ser una serie de debates continuos para distraernos, porque la verdadera realidad es que el gasto público aumenta, el déficit público aumenta, la deuda aumenta, y que no creo que el impuesto de patrimonio arregla nada, ¿no? Las administraciones públicas tengan la más mínima intención de optimizar gastos, sino que simplemente la salida de todo esto es aumentar la retribución del Estado. Correcto. No creo que se atrevan a crear nuevos impuestos, pero sí que la estrategia que están haciendo es eliminar todo tipo de bonificaciones y utilizar todo tipo de debates para simplemente aumentar la cantidad de dinero que absorben las administraciones públicas. Sí, Yo creo que es lo que deberíamos tener en cuenta, que todo esto no es nada más que esto. Sí, yo creo que sí. No, yo creo que efectivamente aprovechan esta norma para decir que esto se lo impone quien sea, cuando en realidad lo que necesitan es dinero para la administración del Estado, sí, está claro. Bueno, para todas las administraciones, pues están todas con un gasto público y creo que no tiene intención de reducir el gasto público, eso es indudable. Pero bueno, todo esto es armonización, yo creo que a la mala. O sea, bueno, confírmame si es cierto o no, porque antes habéis hablado, pero estamos ahora en un momento interesante.
estáis hablando de esto. Vamos a ver. Todas las comunidades autónomas pueden hacer lo que ha hecho Madrid o lo que han hecho otras comunidades, ¿no? Y también pueden hacerlo para mal, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, no es una decisión, no es una situación desfavorable de las comunidades, sino más bien es una decisión de los políticos y de los gobiernos regionales. Correcto. Bueno, que además comunidad, ¿no? es una decisión que si tú hablas con quien tomó esa decisión en su día aquí, con el equipo de gobierno que se tomó esta decisión, fue favorable. O sea, ya se habían hecho los números y los números salían. Ya sabían que con la gente que se iba a trasladar su residencia aquí iban a recaudar más de lo que recaudaban hasta entonces. Aquí ya entras en una situación que me atrevo a discutirte. Y la cuestión es la siguiente. Cuando tú tomas decisiones fiscales, a veces existe la paradoja que una determinada decisión fiscal tiene una retribución muy baja, pero en cambio penaliza la actividad económica. Al penalizar la actividad económica no es que la compensación sea, como se pretende decir, que es que en Madrid lo que ha hecho ha sido atraer patrimonios, etcétera, de otras regiones. Yo creo que esta no es la cuestión. La cuestión está en que Madrid, gracias a eso, se ha aumentado la actividad económica de Madrid y entonces lo que sí que viene es que crecen el resto de impuestos y por tanto la retribución global es mayor. Crece. Sí, eso es lo que... Es conveniente que tengamos claros estos conceptos, porque nos vamos a enfrentar a una campaña mediática tremenda para tratar, bueno, que ya conocemos una historia y yo creo que se va a radicalizar, sobre todo con la cercanía de las elecciones. Está claro. Sí, eso es lo que quería decir, que compensaba sobradamente. Perdóname, pero como empresa familiar y no ya como presidente del foro y otras cosas, sí que te tengo que decir que para mí tengo clarísimo que hay determinados impuestos que son tremendamente negativos para el crecimiento y la continuidad transgeneracional de las empresas familiares. Creo que han salido... En cambio, dentro de la recaudación del Estado, no representa nada. Ya, correcto. Son el chocolate. Bueno, claro, si está totalmente... La recaudación está pasada a las comunidades autónomas. O sea, el Estado no trinca nada de esto. Claro. Y además, como ha salido en la mayoría de periódicos, el impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones es absolutamente caduco en toda Europa. Prácticamente no hay ningún país que tenga impuesto de patrimonio, porque claro, es que en realidad, y con estas normas Beckham lo estamos viendo, hay una competencia en países para intentar atraer talento, como tú decías, y para intentar atraer actividad empresarial. Claro. Entonces no tiene sentido que por otro lado le pongas una cortapisa como esta, ¿no? El patrimonio. Joder, pues ¿cómo vas a atraer startups si resulta que los de startups es verdad que no salen todos, pero sale uno de cada 10 o lo que sea, pero el que sale bien. Entonces no le vas a decir a un tío de esto, no, pero luego crea la startup en España, pero luego cuidado que te van a trincar el impuesto de patrimonio por los millones que has sacado por la venta, ¿no? Para mí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones están fuera de lo que debería ser una actividad razonable de un Estado para intentar atraer talento y actividad empresarial, efectivamente. Bueno, ya no tenemos tiempo. Estas cosas pasan. Sí. Una preguntita. ¿Se sabe quién forma el comité de expertos? Sí. Bueno, sí, ¿no? La sensación de que es otro comité de expertos. Como aquel. Con más que de expertos. Yo, por ejemplo, uno de los colegios a los que pertenezco es el Colegio de Economistas. Las informaciones o los informes del Colegio de Economistas no tienen nada que ver con lo que dicen estos expertos. Entonces, a mí me gustaría saber de dónde han salido, quiénes son. Yo creo que ha salido alguno, ¿no? Sabemos quién es el presidente, sabemos quién es el presidente del comité, ¿no? Y sabemos de alguna persona. Sí, algunos sabemos porque se ha filtrado, que se ha enfadado porque no le han hecho caso, ¿no? Y ha habido algunos que han decidido que se retiraban del comité. O sea que parece que esta vez sí hay expertos. Bueno, perdón, hay personas. Sí. No los califiquen. No, pero está claro que ni la Asociación de Economistas, ni la Asociación de Asesores Fiscales, ni todos estos que les gusta participar, yo creo que no han participado, eso está claro. Han participado expertos a dedo. Bueno, pues no tenemos tiempo. Yo, si nos puede ser un poquito más, porque resulta que la situación que tenemos es la siguiente. En primer lugar, hay que dar las gracias
porque se han mantenido 90 y tantas personas conectadas, a pesar de que durante el principio no oían nada. Lo cual quiere decir que te tienen una fe extraordinaria. O sea, eso, muchísimas gracias a todos por la paciencia. Y segundo, que tenemos 99, no sé si preguntas, porque yo no sé si son 48 quejas y 50 preguntas, ¿no? Pero tenemos muchísimas. Entonces, no sé qué tiempo tenemos para poder contestar. Sí, pero sí, perdón. Tenemos un público maravilloso. Por ejemplo, nos dice uno, tras arreglar el sonido, todo maravilloso, todo perfecto. O sea, eso es una satisfacción. De esperarse. Sí, sí. Bueno, tenéis en pantalla la encuesta. Creo que tenemos ejemplares en papel para las personas que estáis aquí, que ahora os vamos a... Estas encuestas son importantes, o sea que vamos a... Mientras recopilamos un poco las preguntas, os dejamos tiempo. Lo he lanzado. Seguro, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha salido. Le he dado los dos botones que me habéis dicho. Bueno, estos son hay que hacer scroll, ¿eh? O sea que son varias, para los que nos estáis escuchando, son varias pantallas, son 10 preguntas, si no me equivoco. Esto nos ayuda mucho porque así sabemos lo que pensáis, lo que necesitáis y bueno, pues caracterizamos un poco... sí, no sé si hay alguna pregunta que... Entonces, de las preguntas, pues si quieres, tú las ves tú mismo, a ver si podemos contestar por lo menos 3 o 4. No sé si se puede bajar por aquí. Estoy en el sonido, ¿eh? A ver, aquí hay alguien que pregunta... ¿Por qué desde un punto de vista de asesor resulta interesante una armonización? En la práctica estamos compitiendo con... Sí, creo que han entendido que a ti te parecía bien la armonización. No, yo he dicho que no me parecía que lo mal, podrías entender, ¿no? que lo podría entender si fuera si una era armonización a la baja, no al alza. ¿Eh? Si alguien lo ha entendido, yo soy muy contrario a la armonización. O sea que vale. si lo habéis entendido mal, lo siento. Aquí hay otra persona que nos pregunta, en caso de donación de inmuebles, en el caso que transmitas un inmueble en el año 2022, ¿el valor de referencia del catastro será el valor de venta? Si es una transmisión a terceros, obviamente habrá una valoración, que será el precio de mercado, si es entre terceros, ¿eh? Pero podrían tener el problema que hemos comentado. Es decir, hay un valor de referencia mínimo a efectos fiscales. Es decir, podríamos vender me lo invento, a 250.000 y que el valor de referencia fueran 300.000. Y que la administración tributaria pretendiera recaudar los impuestos a 300.000 en lugar de 250.000. Bueno, es decir, yo voy a liquidar y luego me llegará una notificación diciéndome, oiga, amigo, que resulta que según el valor de referencia de la calle tal, pues esto está por debajo, con lo cual le reclamo la diferencia, ¿eh? Eso puede pasar. Vale. Bueno, de hecho está pasando. Me estaba contando el otro día un amigo notario que algunas transacciones se han paralizado porque no había pasta para pagar eso. Vale. Hay otra pregunta sobre retribución de administradores que nos dice, si la sociedad se dedica a temas profesionales, por ejemplo, una ingeniería, si el administrador es ingeniero, ¿también está obligado a ponerle un sueldo como administrador para evitar la teoría del vínculo? No, pero si es administrador, yo recomendaría modificar los estatutos y decir que el cargo de administrador no es gratuito, es decir, es retribuido. Luego le pagamos lo que sea €1, pero eso nos arregla el problema que podamos tener por la retribución que se le paga por sus servicios de ingeniero, creo, de arquitecto, no sé qué más has dicho. Sí, ingeniero. Yo lo cambiaría porque es que en todas las inspecciones el primer papel que te piden son los estatutos y te los piden por esto. Sí. Es una pena, pero es así. Sí, ¿no? Y las operaciones vinculadas, eso es otro de los temas que se miran siempre. Y el que tenga empresas vinculadas, ya sean internacionales o nacionales, que sepa que
que el informe de precio de transferencia es también lo primero que piden en una inspección, ¿eh? Porque van a por eso. Es decir, salvo que estemos hablando de una flota de la leche, lo de los coches y la retribución en especie y todo eso son peanuts y eso ya casi no lo piden, ¿eh? Salvo que estemos hablando de una empresa que tenga, me invento, 100 coches. Bueno, pues ahí ya pueden recaudar algo más, ¿eh? Muy bien. Aquí otra persona nos pregunta, dice, ¿existe el régimen de la zona especial Canarias que con ciertas condiciones hace que las empresas tributen al 4% del impuesto sobre sociedades español y no hay retención en origen al repartir dividendos desde la entidad CEC española al resto del mundo? Este es un régimen muy bueno. Sí, las entidades CEC han demostrado ser útiles para la creación de joint venture. A ver, lo que tiene bueno las entidades TEC es que efectivamente tienen un impuesto sobre sociedades bastante más bajo que las empresas. Un instrumento útil. Sí, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta que para tener una sociedad CEC en Canarias, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos en Canarias. Es decir, yo me he encontrado empresas que montan ahí una especie de centro logístico, ¿eh? Pero no tienen nada en Canarias. Entonces, es decir, sí, nosotros lo vendemos mucho, ¿eh? Cuando vamos por el mundo, porque es un régimen muy interesante, pero se tienen que cumplir una serie de requisitos en Canarias. Es decir, yo ahora no me puedo constituir en Canarias porque el tipo es el 4%, ¿eh? Tengo que cumplir. El administrador tiene que vivir ahí. Tienen que tener un administrador al menos allí. Bueno, claro, hay que cumplir una serie de requisitos que a veces no todos están dispuestos a cumplirlos. Sí. O sea, tiene que ser verdad. Yo creo que el problema... Bueno, además es que ahí los requisitos están tasados, con lo cual cuando les dices, oiga, no, un administrador, unos empleados y no sé qué, pues algún despistado dice, no, es que no sabía. Muy bien. Pues hay muchísimas intervenciones, pero yo creo que no nos da ya más tiempo. Creo que ya hemos recogido las encuestas, nos faltarán las vuestras, si las habéis rellenado. Y nada, pues creo que tenemos que daros las gracias porque ha sido una sesión maravillosa, creo yo. David nos ha enseñado muchísimo, hemos entrado en mucho detalle. Se trata de enseñar, se trata de... Y además ha habido personas que no lo han oído y sin embargo lo han entendido, lo cual es maravilloso. O sea, creo que tenemos un público que ha sido a gusto. Javier. Pues nada, simplemente daros las gracias a los que habéis venido. Gracias a los que habéis estado online. Sentimos mucho los problemas con los micrófonos, que no se oían bien, se oía muy bajito. Pero bueno, esperamos que la próxima vez se solucione más ágilmente. Y ahora seguro que tampoco se me oye bien, ¿no? Porque estoy aquí de este lado. No, que no se te ve. No se me ve. Bueno, lo dicho. Muchas gracias por venir. Hacemos constantemente este tipo de sesiones dentro del marco de Club Cámara. Para los que no sois socios del Club Cámara, os invito a que nos conozcáis. Gracias a David, Ricardo, al equipo de Fundación Numa, al equipo de la Cámara por organizar todo este evento y esta serie de eventos, ¿no? Que, como digo, vamos tocando diferentes capítulos y temas. Y nada más, no sé si José Ramón, si quieres decir algo. No creo que es suficiente. Pues gracias, José Ramón, también por estar con nosotros. Muchas gracias.